Deseándole una muy buena tarde a todos los oyentes, me presento, mi nombre es Lucas Ríos Cuitiño y hoy voy a hablarles sobre tratamiento antibiótico. Para esta presentación me basé en un paper específicamente en este, que están viendo en pantalla, que al final voy a dejar la bibliografía. Entonces, la hoja de ruta de esta presentación, en primer lugar voy a hablar un poco sobre el mecanismo de acción de los antibióticos en general, la valoración de la sensibilidad in vitro, farmacocinética y farmacodinámica, clasificación e indicaciones de cada familia farmacológica y conclusiones y bibliografía. En cuanto al mecanismo de acción de los antibióticos pueden inhibir el crecimiento de los microorganismos, esto se llama efecto bacteriostático, o puede destruirlos, que esto se llama efecto bactericida, dependiendo del mecanismo de acción de cada antibiótico. Los que actúan sobre los ácidos nucleicos y membrana celular en general son bactericidas y los que actúan a nivel de ribosoma e inhiben la producción de ácido fólico son bacteriostáticos. Entonces, aquí podemos ver en esta imagen del paper cómo actúa cada familia de antibióticos y en cada sitio, por ejemplo, los macrólidos, la clindamicina y el linezolid sobre el ribosoma 50S. Y también tenemos, por eso tenemos algunos que actúan sobre la pared celular, como los betalactámicos que se unen al PDP, los glucopéptidos, por ejemplo, y acción sobre la membrana citoplasmática o acción sobre el metabolismo como tal de las bacterias. Y ahí vamos a dividir todas las familias. Es importante antes hablar de la valoración de la sensibilidad in vitro de cada antibiótico hacia cada microorganismo. Esto se hace a través de cultivo bacteriano y antibiograma, que esto nos proporciona métodos para determinar sensibilidad de tratamiento antibiótico. Hay distintos métodos para el estudio de la sensibilidad descrita. Es importante entender conceptos de concentración inhibitoria mínima y concentración mínima bactericida, que por cierto la concentración inhibitoria mínima es la dosis mínima de antibiótico que logra inhibir a la mínima cantidad de bacterias y la concentración mínima bactericida es cuando una concentración mínima de antibiótico logra destruir esa bacteria, los cuales están estandarizados por comités internacionales. Hay diversos factores que influyen en la exposición. La lectura interpretada del antibiograma nos permite deducir posibles mecanismos de resistencia. La valoración de la sensibilidad in vitro nos puede dar tres resultados del antibiograma que conocemos. Uno es que la bacteria sea sensible a un tipo de antibiótico. Esto es que va a hacer efecto a la dosis habitual. Dos, que sea sensible cuando se incrementa la exposición, antes llamada sensibilidad intermedia. Y tres, que sea resistente. Y aquí el antibiótico en cuestión no va a hacer efecto sobre ese microorganismo. Para hablar un poco de la farmacodinámica o farmacodinamia, la farmacodinamia estudia los efectos bioquímicos y fisiológicos de los fármacos, así como su relación con la concentración del fármaco y su efecto en el organismo. Es distinto a la farmacocinética, como vamos a ver después. Los parámetros importantes de aquí son la concentración máxima, el área bajo la curva dependiendo de la concentración y la concentración inhibitoria mínima. Los antibióticos se clasifican en dos grupos. En el grupo A tenemos los dependientes de la concentración, su efecto aumenta con la concentración. Acá se agrupan las quinolonas, aminoglucósidos, metronidazol y daptomicina. Y hay los otros que son los dependientes del tiempo. Su acción está ligada al tiempo de exposición del antibiótico a la bacteria. Aquí tenemos a la clindamicina, macrólidos, linezolid, doxiciclina, betalactámicos y glucopéptidos. Es importante para evitar importante para evitar resistencia, por ejemplo, la administración en infusión continua mejora la eficacia, como también puede serlo la asociación de antibióticos, esto es lo dependiente de tiempo, y el asociar dos antibióticos puede tener efectos de sinergismo, adición o antagonismo. Sinergismo significa que si yo asocio dos antibióticos va a tener un efecto mayor que con uno solo, y adición significa que cada uno por separado va a hacer el mismo efecto que los dos juntos, o antagonismo es que realizan que antibióticos solos realizan más efecto que cuando se juntan. La farmacocinética es importante porque estudia la absorción, distribución, metabolización y eliminación, el famoso ADME, de los fármacos. Es fundamental para el tratamiento antibiótico, ya que predice las concentraciones de un antibiótico en un determinado sitio. Hay dos tipos de antibióticos. En primer lugar, según su farmacocinética, los liposolubles, y estos tienen buena absorción por vía oral, como vamos a ver más adelante por cada familia. Cada medicamento que sea liposoluble va a tener una muy buena absorción por vía oral y actúa dentro de la célula y su metabolismo suele ser hepático, pero no siempre.
Y los otros, por otro lado, tenemos los hidrosolubles, que tenemos antibióticos que actúan sobre la pared celular y aminoglucósidos. Lo de la pared celular, recordar que son los betalactámicos y en general los glucopéptidos. Se prefiere administración por vía endovenosa y se eliminan principalmente por vía renal, con ciertas excepciones. Por ejemplo, los beta-lactámicos, la ceftriaxona, no se elimina por vía renal, se elimina por vía hepática. Pasando a la clasificación e indicaciones de cada una de las familias. En primer lugar tenemos a los beta-lactámicos. Este es un grupo de antibióticos ampliamente utilizado y conocido por todos. Comparten un anillo beta-lactámico en su estructura y se dividen en subgrupos dependiendo de los radicales que se unen a este anillo, como estoy mostrando aquí en una imagen que tengo aquí abajito. En general se administran más por vía endovenosa, pero igual hay excepciones que vamos a revisar, que por ejemplo la amoxicilina, Bioral, cloxacilina. Estos tienen una distribución adecuada en tejidos bien profundidos, penetran poco la barrera hematoencefálica en procesos no inflamatorios. Cuando hay un proceso inflamatorio a nivel de la barrera hematoencefálica, sí va a haber buena penetración de este grupo de antibióticos. Por eso lo destaqué ahí. El metabolismo tiene un escaso metabolismo y se excretan por vía renal en general. No, no todos, como dije, la ceftriaxona, por ejemplo, no. En general, su vida media es corta, por lo que requiere de varia dosificación diaria. También depende de cada familia dentro de los betalactámicos. Su toxicidad es baja debido a que actúa sobre la pared celular de los microorganismos. Su efecto adverso más común es la reacción alérgica y los mecanismos de resistencia que se pueden generar para estos son la producción de enzimas que hidrolizan el anillo, que son las beta-lactamasas, o mutaciones en las proteínas fijadoras de penicilina en bacterias gram positivas. O sea, estas proteínas, las PDP, porque los beta-lactámicos se usan a las PDP, a las proteínas fijadoras de penicilina. Si hay una mutación en estas, no se podrán unir y no podrán realizar su efecto antibiótico. Y dentro de los beta-lactámicos tenemos a las penicilinas. En primer lugar, las naturales, que son la penicilina G y B. Tienen acción contra cocos gram positivos, espiroquetas y Neisseria meningitidis. Poco útiles en microorganismos productores de beta-lactamasas. Claro, porque hidrolizan el anillo beta-lactámico como vimos. Por otro lado, tenemos las sintéticas. En primer lugar, la cloxacilina es útil contra Staphylococcus aureus meticilino sensible. La amoxicilina es muy efectiva para tratar neumonías por neumococo, por ejemplo. Ampicilina sirve para listeria y enterococo faecalis. Y también las sintéticas sirven para cubrir microorganismos productores de beta-lactamasas. Se puede asociar ácido clavulánico, tazobactam o sulbactam, que esto lo que hacen es inhibir las beta-lactamasas. Por lo tanto, el antibiótico no va a ser hidrolizado. Y luego tenemos a las cefalosporinas, que son antibióticos de amplio espectro, activos contra gram positivo y negativo, pero no contra enterococo, listeria o anaerobios. La ceftazidima con avibactam es efectiva para bacterias ble positivas y carbamenemasas. La ceftolozano con tazobactam es activa contra gram negativo y pseudomonas resistentes con limitada actividad frente a anaerobios y gram positivo. Ceftarolina y ceftobiprol, que son las de quinta generación, tienen espectro similar a la tercera generación y son activos contra estafilococos resistentes a meticilina, el SARM. Y aquí están abajo, hay una tablita con cada generación de cefalosporina. Aquí ya se habla breve sobre este tema, pero en general siempre es que las primeras generaciones tienen más efecto sobre gram positivo y después de la tercera a cuarta tiene un espectro más ampliado, teniendo mayor efecto hacia gram negativo, cubriendo también pseudomonas. Eso como lineamiento general, igual hay que ver caso a caso. Luego tenemos los carbapenémicos, que son antibióticos de amplio espectro. Son tratamientos de elección en bacterias productoras de beta-lactamasas de espectro extendido. Y el ertapenem no cubre pseudomonas, hay que saber. El resto sí, el meropenem y el imipenem sí. No son efectivos contra Staphylococcus aureus meticinino resistente ni Enterococcus faecium. Luego tenemos, pasando de los carbapenémicos, tenemos el Astronam, que está indicado específicamente contra gram positivos aerobios, incluido la pseudomonas, y no presenta reacción cruzada con otros beta-lactámicos. Por eso estos antibióticos tienen como ciertas indicaciones y bien precisas. Y aquí hay una tabla resumen que no voy a detenerme en comentarla entera, simplemente está aquí en la presentación que aparece en el paper como de cada tipo de beta-lactámico con su indicación en específico, como su indicación principal, como aquí dice.
Luego pasamos, saliendo de los beta-lactémicos, pasamos a otra familia que son las quinolonas, y estas tienen cobertura contra bacterias gram positivo y gram negativo, pero no contra anaerobios. También hay generaciones de quinolonas, recordar eso. Son altamente liposolubles, por lo tanto, tienen buena absorción por vía oral, como dije al principio cuando hablamos de farmacocinética. Se distribuyen bien en tejidos como pulmón, atraviesan bien la barrera hematoprostática y placentaria. Es importante esta diapositiva porque de ahí uno puede pensar de inmediato para qué tipo de infecciones se van a usar las quinolonas. Por ejemplo, atraviesa bien la barrera hematoprostática, se puede usar para una prostatitis, que es el tratamiento de elección de una prostatitis, por ejemplo. El ciprofloxacino, que es una quinolona. El metabolismo y eliminación depende de cada fluoroquinolona, aunque la mayoría es por vía renal. Las fluoroquinilonas de segunda generación cubren gram negativo, que hasta aquí tenemos al ciprofloxacino, y las de tercera como el levofloxacino y cuarta generación tenemos moxifloxacino, cubren bien gram positivo y estas últimas también anaerobios, el moxifloxacino también cubre anaerobios. Y los efectos adversos más comunes son los gastrointestinales, también tendinitis, que se ha visto, ¿cierto?, en la bibliografía como que puede dar una rotura del tendón de Aquiles y ese tipo de cosas, pero genera tendinitis. Y están contraindicadas en embarazo y en menos de 18 años. ¿Por qué? Porque se deposita mucho en el cartílago de crecimiento. Entonces, en resumen de las quinolonas, aquí están las principales indicaciones de las quinolonas. Por ejemplo, aquí para leer algunas, tuberculosis, osteomielitis e infecciones del pie diabético, infecciones del tracto urinario, prostatitis e infecciones de transmisión sexual, entre otras que pueden ver aquí en la tabla. Luego tenemos otra familia, los aminoglucósidos, y por cierto aparece una foto ahí arriba de bacterias gram negativo, porque su principal espectro son los gram negativos. La streptomicina fue el primer aminoglucósido, seguida por varias moléculas naturales y luego la amicacina, que fue la primera molécula sintética. Y esta familia de antibióticos es altamente tóxica, incluso en la década de los 80 se priorizó en otro antibiótico antes que este, pero actualmente ha vuelto a usarse más porque generalmente las bacterias han generado mayor resistencia a los otros antibióticos que se usaban antes. Su mecanismo de acción tiene relación con su unión al ribosoma y posteriormente se altera la generación de proteínas para luego inhibir esta producción de proteínas. Son efectivos principalmente contra bacterias gram negativos, por eso la foto de arriba, aerobias, incluyendo algunas cepas más resistentes. Tienen buena distribución en vascular, líquido sinovial e intersticial y presentan mala difusión a través de la barrera hematoencefálica, secreciones bronquiales, humor vítreo y vía biliar, por lo que no se usa mucho en este tipo de infecciones. Por ejemplo, secreción bronquial no se usa, por ejemplo, en una neumonía de primera línea. Presentan actividad bactericida dependiente de la concentración. O sea, mayor concentración va a crear un efecto bactericida y a menor concentración un efecto bacteriostático. Las indicaciones son tratamiento alternativo de la TBC y una asociación para la endocarditis infecciosa es uno de los fármacos que se usan para el tratamiento de la endocarditis infecciosa, pielonefritis aguda e infecciones por listeria y brucela. Sus efectos adversos incluyen nefrotoxicidad, ototoxicidad y bloqueo neuromuscular. Recordad que este bloqueo neuromuscular que se puede generar es transitorio, irreversible. Macrólidos. Estos actúan contra bacterias gram positivo y algo menos contra el Staphylococcus aureus meticilino resistente, algunos bacilos gram negativos y varios microorganismos intracelulares. Son liposolubles, lo que les permite tener una buena concentración intracelular y no atraviesan bien la barrera hematoencefálica. La citromicina tiene una vida media más larga, por lo que permite pautas cortas de 3 a 5 días, y generalmente una vez al día. Ojo con eso. La eritromicina se degrada rápido en el estómago y puede tener efecto prokinético, por eso de repente se usa, es como una de las líneas para el tratamiento del síndrome emético, por ejemplo. Todos se metabolizan en el hígado y sufren efecto de primer paso y se eliminan por vía biliar. Ojo con esto que dice que sufren efecto de primer paso, porque si tenemos asociado otro fármaco que tiene interacción con el citocromo P450, hay que tener ojo con los macrólidos porque pueden bajar o subir su concentración, dependiendo si inhiben o aumentan el citocromo P450. Son el tratamiento de elección en NAC por atípicos, uretritis y faringitis estreptocócica en alérgicos a penicilina. También en la NAC típica en alérgicos a la penicilina. Sus efectos adversos principales son gastrointestinales. Gastrointestinales siempre de ahora en adelante cuando me refiero a esto o digestivo
son efectos como náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal. Pueden prolongar el QT y su uso crónico se ha relacionado con muerte cardiovascular. Tetraciclinas es otro grupo de antibióticos. Este grupo cubre tanto gran positivo como gran negativo. También tiene actividad contra espiroquetas y algunos protozoas. Debido a su liposolubilidad, tiene una buena absorción por vía oral, como os dije al principio en la farmacocinética. Se distribuyen muy bien en los tejidos y líquidos, excepto en la barrera hematoencefálica. Se acumulan en huesos, dientes, sebo y se eliminan a través del sudor. Esto es importante porque por esto se usa para el tratamiento para el acné. Recordar que se usa para el acné inflamatorio después de que no responde, ¿cierto? O sea, inflamatorio desde el inicio o no responda en un principio a peróxido de benzoilo con adapaleno. La única que se metaboliza hepáticamente es la tetraciclina y algunas pueden excretarse por vía renal. Los efectos adversos más relevantes son los gastrointestinales. Otros efectos adversos incluyen hepatotoxicidad, fotosensibilidad. Pasando ahora a la clindamicina, se utiliza en el tratamiento de infecciones por anaerobios. Es casi siempre su indicación que sean anaerobios y cocos gram positivo. Incluso Staphylococcus aureus meticilino resistente suele ser sensible a clindamicina. Es liposoluble, lo que facilita su absorción por vía oral y su paso a través de la barrera hematoencefálica y hematoplacentaria. Se excreta también por la leche materna. Se metaboliza a nivel hepático, por lo tanto evitar en pacientes con daño hepático crónico avanzado en un Child Pugh C. Las principales indicaciones son las infecciones necrosantes y toxigénicas causadas por Staphylococcus aureus y Streptococcus pyogenes como fascitis, miositis o neumonía. Neumonía la marqué porque es la neumonía necrotizante por Staphylococcus aureus la que tiene indicación de clindamicina. Sus principales efectos adversos son gastrointestinales, incluyendo estos la diarrea por Clostridium difficile. Ojo con esta RAM que tiene este medicamento. Entonces ahora vamos con el metronidazol. Su mecanismo de acción es penetrar en el citoplasma bacteriano y ser reducido por enzimas bacterianas anaerobias, que producirán liberación de radicales libres que darán el ADN del microorganismo. Pero estas enzimas que reducen a este antibiótico son enzimas bacterianas anaerobias. Por ende, va a ser su espectro de acción. Por ende, su espectro incluye principalmente bacterias anaerobias, microaerófilas y algunos parásitos. Sus principales indicaciones son la vaginosis bacteriana, abscesos en combinación con otros antibióticos, infecciones polimicrobianas de partes blandas, intraabdominales o pélvicas, además tricomoniasis, amebiasis y yardiasis. Sus principales efectos adversos son gastrointestinales, percepción de sabor metálico, lo cual se da con cierta frecuencia, y lo importante del metronidazol es no ingerir alcohol simultáneamente. Pasando con el siguiente grupo de antibióticos, pasamos a las rifamicinas. Y estas actúan contra Mycobacterium tuberculosis, tanto bacilo gram positivo como gram negativo. La rifaximina es activa contra algunas enterobacterias y el principal mecanismo de resistencia son las mutaciones de la ARN polimerasa, las que son más probables en monoterapia, o sea, siempre este grupo de medicamentos se asocia a otro grupo de antibióticos. Son liposolubles, lo que facilita su absorción por vía oral, atraviesa la barrera hematoencefálica y penetra bien los biofilms. Se metabolizan en el hígado y son inductores del citocromo P450. También mucho ojo con esto, ¿por qué? Porque pueden alterar el metabolismo de otros medicamentos. Se utilizan en asociación con otros antibióticos para tratar tuberculosis, brucelosis, infecciones óseas, meningitis y endocarditis sobre prótesis. Entre sus efectos adversos destacan la hepatotoxicidad, anemia hemolítica, síndrome pseudogripal y la coloración naranja de varios fluidos corporales. Luego pasamos a otro grupo de antibióticos ampliamente utilizado, que son los glucopéptidos, que aquí tenemos a la vancomicina y a la teicoplanin. Actúan sobre la pared bacteriana de la bacteria gram positivo, por ende ese será su mecanismo de acción, tanto anaerobias como aerobias, pero siempre gram positivo, porque tienen que tener pared celular. Se puede generar resistencia por enzimas que alteran el peptidoglicano. Es hidrosoluble, por lo tanto tiene mala absorción por vía oral. Solo se utiliza esta vía para la diarrea por Clostridium difficile, porque claro, queremos que el antibiótico se quede en el tracto gastrointestinal. Y como no se absorbe, se va a mantener ahí. Presentan escasa penetración de la barrera hematoencefálica y se elimina por vía renal. Por ende, necesita ajustes si el paciente tiene cierto grado de enfermedad renal crónica.
La vancomicina tiene una compleja farmacocinética con un estrecho margen terapéutico, hay que tener mucho ojo con esto. Y la eficacia clínica depende del tiempo que los niveles plasmáticos estén sobre la concentración mínima inhibitoria. Hay que optar por otro tratamiento si la concentración inhibitoria mínima es sobre 1 microgramo por ml. Se usan en bacteriemias, endocarditis, meningitis por gram positivo, diarrea por Clostridium difficile y para infecciones articulares. Su principal efecto adverso es la flebitis y hay que administrarlo de forma lenta, muy lenta, para evitar el síndrome del hombre rojo, que este es un síndrome histaminérgico, ¿cierto? Hay liberación de histamina, por lo tanto se genera una hipotensión y entonces este cuadro se trata igual con antihistamínicos cuando pasa, pero la idea es administrarla de forma lenta. Ese es el mensaje importante. Luego pasamos a las oxazolidinonas, perdón. Y aquí tenemos al Linezolid y Tedizolid. Estos tienen un espectro limitado a bacterias gram positivas, incluyendo cepas resistentes, activos contra listeria, nocardia, bacillus, legionella y moraxella. Buena actividad contra algunos anaerobios y micobacterias. Tiene principalmente efectos bacteriostáticos, pero esto tiene cierta limitación en infecciones graves. ¿Por qué? Porque es bacteriostático y no bactericida. Tiene cierta actividad bactericida contra bacteroides y Clostridium perfringens. Linezolid, debido a su liposolubilidad, tiene buena penetración en tejidos blandos, pulmón, hueso y barrera hematoencefálica. Aquí podemos ver como los sitios de inmediato, como sabemos dónde penetra mejor, podemos ver para qué infección se puede usar. Contraindicado en lactancia y gestación. También contraindicado en tratamiento con inhibidores de la monoaminoxidasa o con los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, o sea, medicamentos que se usan en pacientes con depresión. ¿Por qué? Porque esto puede desencadenar, si se dan concomitantemente, un síndrome serotoninérgico, que obviamente queremos evitar aquello. Se metaboliza en hígado, contraindicado en daño hepático crónico Child-Pugh-C y no requiere ajuste renal. Como efectos adversos tiene la mielosupresión reversible relacionada con duración de tratamiento, la retinopatía, neuropatía periférica que también son reversibles cuando se termina el tratamiento. Y aquí podemos ver en la tabla resumen de indicaciones del Linezolid en específico para que la puedan ver. Ahora vamos con la daptomicina. Este es un lipopéptido que actúa sobre la pared bacteriana, o sea, va a actuar sobre gram positivo. Incluye cepas resistentes, como el Staphylococcus aureus meticilino resistente. Tiene un espectro exclusivo para bacterias gram positivo, como dije. Es hidrosoluble, por lo tanto no se absorbe por vía oral. Tiene buena distribución en órganos vascularizados, pero mala en membranas celulares y barrera hematoencefálica. Sufre inactivación por surfactante en pulmón, por lo tanto no va a servir para infecciones en este nivel. Se elimina por vía renal, por lo que requiere ajuste en enfermedad renal crónica, separando su dosificación, o sea, alejando cada dosis del antibiótico. Sus principales indicaciones son para endocarditis, bacteriemia por Staphylococcus aureus o infecciones de partes blandas. Sus principales efectos adversos son miopatía y elevación reversible de la creatina quinasa, la CPK. Por lo tanto, evitar administración concomitante con estatinas o fibratos. Acordarse que esos igual generan eh, rhabdomiólisis. Por lo mencionado, hay que controlar semanalmente la CPK y si ésta llega a un valor sobre 10 veces el límite superior normal, hay que suspender el antibiótico. Su efecto adverso más raro, pero muy grave, es la neumonía eosinofílica. O sea, es muy raro, muy poco común, pero es muy grave. Por eso siempre hay que tenerla en cuenta. Tigeciclina, seguimos, es una glicilciclina derivada de las tetraciclinas. Comparte mecanismos de acción y efectos adversos de tetraciclina. Aquí efectos adversos, recordad que tenían efectos gastrointestinales, fotosensibilidad, contraindicado en niños y mujeres embarazadas, y es un antibiótico de amplio espectro, activo contra anaerobios, cocos gram positivo y bacterias gram negativas resistentes. No tiene efecto sobre pseudomonas. Es liposoluble con alto volumen de distribución, difusión rápida a los tejidos. No recomendado para infecciones graves, intravasculares o del tracto urinario. Principalmente indicada en infecciones intraabdominales. Alcanza alta concentración biliar y sufre recirculación enterohepática. No requiere ajuste renal, pero sí en pacientes con daño hepático crónico avanzado. Luego pasamos con los lipoglucopéptidos, que aquí tenemos a la dalbavancina y oritavancina. Derivados de los glucopéptidos, tienen de hecho el mismo mecanismo de acción, o sea, actúan sobre la pared bacteriana de los gram positivos. Tiene prolongada vida media, por lo que podría administrarse una vez semanal endovenosa.
Aprobados para su uso de infecciones de partes blandas, Staphylococcus aureus meticilino resistente. Y luego tenemos a la polimixina, que tenemos a la polimixina B y a la colistina o colistin, antibióticos antiguos abandonados debido a su toxicidad, pero últimamente han vuelto a reincorporarse porque se está generando resistencia a los otros antibióticos que se utilizaban de primera línea antes. Cubren gram negativos aerobios, incluyendo pseudomonas y acinetobacter. Son hidrosolubles con baja penetración a barrera hematoencefálica, parénquima pulmonar y hueso. O sea, no van a servir para ese tipo de infecciones en esos lugares. Se excreta por vía renal y genera neurotoxicidad y nefrotoxicidad transitorias. O sea, uno suspende el antibiótico y debería ir mejorando estos cuadros. Sulfamidas. Aquí tenemos sulfadiazina con pirimetamina y trimetoprim con sulfametoxazol, que es el cotrimoxazol. Tienen un amplio espectro con actividad para gram negativo y positivo, aunque han surgido resistencias con su uso. Actúan en sinergia con diaminopirimidas, perdón, que estas son la pirimetamina y el trimetoprim. Tienen rápida absorción y buena disponibilidad debido a liposolubilidad. El pus y los restos necróticos inhiben su actividad antimicrobiana. El metabolismo es hepático y la excreción por vía renal. Y es tratamiento de elección en infecciones por trofomonas, perdón, nocardia, neumocistis, toxoplasma y ciclospora. Hay que recordar ahí el neumocistis girovechi que se trata con el cotrimoxazol, con el trimetoprim sulfametoxazol. Alternativa para la listeria en pacientes alérgicos a penicilina y opción de tratamiento en infecciones urinarias Escherichia coli sensibles y para infecciones de partes blandas. Sus principales efectos adversos son hipersensibilidad, hipercalemia, síntomas gastrointestinales, pancitopenia, entre otros. Luego pasamos a la fosfomicina. Esta tiene un amplio espectro para gram negativo, gram positivo, Staphylococcus aureus meticilino resistente y enterococos resistentes a vancomicina. O sea, en general, para cosas resistentes. Efectiva para Escherichia coli, incluso cepas productoras beta-lactamasa expreso extendido y carbapenemasa. O sea, de nuevo, cepas resistentes. Tiene baja absorción por vía oral y la fosfomicina endovenosa es una buena opción en combinación con otros antibióticos para tratamiento de infecciones graves, como cuáles, como las del sistema nervioso central, osteomielitis y Staphylococcus aureus meticilino resistente. Los efectos adversos más frecuentes son los gastrointestinales. La nitrofurantoína es la única indicación para el tratamiento y profilaxis, su única indicación, perdón, es para el tratamiento y profilaxis de infecciones del tracto urinario bajas, no complicadas. Activa frente a Staphylococcus saprophyticus, Escherichia coli y Enterococcus. Efectos adversos más frecuentes son los digestivos. Genera importante toxicidad pulmonar en forma de neumopatía intersticial. Se puede generar cierto grado de enfermedad pulmonar intersticial difusa. Y para finalizar, voy a hablar sobre aplicaciones prácticas y terapia secuencial. En primer lugar, la terapia oral ha estado ganando terreno en los últimos años. El traslape a la vía oral para no mantener al paciente tanto tiempo hospitalizado. Hacer traslado bioral debe ser individualizado, muy importante, considerando mejoría clínica y tolerancia del paciente. O sea, no es que en todas las infecciones en cierto día hay que cambiar a vía oral, no, depende de cómo vaya la clínica el paciente y cómo esté tolerando la antibioticoterapia. Con diagnóstico microbiológico, adaptar el tratamiento para una mayor eficacia. Esto quiere decir, si nosotros estamos con un tratamiento antibiótico empírico y nos sale el estudio de la sensibilidad in vitro con cultivo o con antibiograma, hay que adaptar el antibiótico. Los factores más importantes a tener en cuenta son para elegir la antibioticoterapia, la actividad del antibiótico, el espectro y si necesita ajuste por patologías del paciente, por ejemplo, daño hepático crónico avanzada o enfermedad renal crónica. Y aquí podemos ver en la tabla a la derecha aspectos prácticos sobre la vía de administración de los antibióticos y ajuste de dosis en insuficiencia renal y hepatopatías crónicas. Aquí pueden apreciarse en la tabla los antibióticos que no precisan ajuste renal, los que tienen buena absorción oral y los que no precisan ajustes en hepatópatas. Y aquí está la bibliografía, que es el paper que mencioné al principio. Sin más que agregar, me despido. Muchas gracias.